gustaría tomar lo que dice 1 de Juan capítulo 4. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ok, ¿qué nos habla esto? Yo tengo, bueno, por cierto, hoy estoy cumpliendo 67 años de edad. ¿Y qué le puedo decir? Que ya he recorrido camino y he visto un montón de cosas. He visto gente que creció en el Evangelio, una doctrina sana y pues ha tomado otros rumbos que a él le ha parecido que son los correctos, sin embargo que se apartan mucho de Dios. ¿Por qué? Porque en esto, en lo que nosotros vivimos, en este medio de los cristianos, si uno no tiene el cuidado, si uno no tiene esa relación íntima con el Señor, con el Espíritu Santo, cualquier persona te puede decir algo y si tú no estás en esa conexión con Dios, ese espíritu de engaño te puede seducir. Y lo vemos porque la mayoría de los que yo conozco, todos han salido de la iglesia. Y como dijo el apóstol, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros salieron. Hermanos, en este tiempo, y más en este tiempo, porque yo lo creo así sinceramente, esto que está sucediéndole a la humanidad es para desviarlo de la fe verdadera en Cristo. O sea, esta es una de las últimas tácticas que el enemigo tiene en contra del ser humano. No es una cuestión de que es la iglesia solamente, no, sino en contra del ser humano. Porque dice la palabra de Dios que él, sabiendo que le queda poco tiempo, está con furia en contra de la humanidad. Y esto es una parte, mis amados, porque ya ahora el evangelio ya no es como antes. Ya usted no escucha predicar del arrepentimiento ni nada. Es un evangelio light, donde lo que interesa es nada más la palabra bendición. Es todo nada más. Y sí, mis amados, es un tema bastante, pues no digo que profundo, es amplio, porque hay muchas pequeñas cosas que hay que tocar. Y para eso estamos hoy aquí. Hoy nos vamos a constituir nosotros en un faro en medio de un mar tormentoso como es este mundo, en caos, con guerras, y una guerra que ya está tocando a toda la humanidad, saliendo de una crisis como es la pandemia. Es un mundo que se está preparando para algo más. Y creo que lo que viene algo más es ya un reinado de un ser que viene de los infiernos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Desviar al hombre de la fe, de la verdad. Que es lo desde el principio, desde el Edén. Ese ha sido el propósito. Desviar al hombre de su relación con Dios. Desviarlo de la verdad. Y hay tantos, hermanos, ahí que es que, ¿cómo han salido ahora? Vos sabes que ahora que vos decís que ha sido el propósito de desviar al hombre de la verdad, lo vemos en el Edén. La serpiente antigua con el engaño. Él comenzó con engaño. Desde ahí viene. Sí, porque le enseñó una doctrina diferente a la que ellos habían aprendido. Y quebró la doctrina de la obediencia, que es lo primero que ellos nada más tenían que obedecer. Eso era todo. Sí. Y él le cambió. Que esa doctrina es un principio. Ah, sí, por supuesto. La Por obediencia. supuesto. El primero que hace la apostasía, lo dijo creo que el hermano Randall la otra vez. El primer apóstata. Fue Satán. Es correcto. Se reveló. Es Y correcto. lo deja claro Apocalipsis 12:9. Es correcto. Hay gente que dice que el diablo no lo ama a uno. No, el diablo lo ama. Lo ama tanto que desea llevárselo al infierno a vivir toda la eternidad. Es que la gente no entiende, brother. Pero a mí ese amor no lo quiero. Prefiero el amor de aquel que se entregó en la cruz del Calvario claro. por mí. Que ese me ofrece vida eterna en realidad. Psicología inversa. Ah, mi hermano. Y oiga, eso es lo que tratan de desviar al ser humano. Que ya esa cruz no es efectiva. Eso es el peligro. Ese es el peligro. Porque el mensaje es la cruz. El mensaje de la cruz. Es la cruz. Y ahí es donde ustedes, bueno, ahora van a desarrollarlo, pero de ahí es donde viene. Han agarrado este mensaje puro y verdadero y lo han mezclado con enseñanzas venidas del corazón del hombre nada más. No sé, mi hermano. Excelente, hermano. Creo que por ahí es donde está el asunto. Y yo he estado pensando lo que esa es la única finalidad, que el hombre no llegue a conocer la verdad. Tomando las palabras de el hermano Jorge, si me lo permite, vamos a ir a Hebreos 13:9. La palabra de Dios. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué estamos aquí? Como decía el hermano Olman que le preguntó hoy a la iglesia, ¿qué estamos haciendo aquí? Ahora yo me pregunto y me contesto, ¿qué estamos haciendo aquí?
grabando esto con el amor de Dios. Hoy hay Amén. partidos eliminatorios, está jugando y nosotros estamos pendientes de las almas, de lo que Dios nos mandó a hacer. Así es. Esa es lo que nos Así apasiona, la es. gran comisión. Así- Leo para ustedes, hermanos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovechan a los que han ocupado en ellas. Hermanos, tenemos que tener claro de que la palabra de Dios nos está advirtiendo con un objetivo claro. ¿Qué nos está advirtiendo? No os dejéis llevar de diversas doctrinas y extrañas, porque es un hecho que eso está existiendo en el contexto que se escribe y se da una realidad hoy. Hoy vivimos un mar de engaños, un mar de doctrinas más que nunca, para seguir y dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, con la verdad, con la gracia y la misericordia de Dios. Eso se afirma solo porque hay que corregir doctrinas que ha enseñado hoy. El Espíritu Santo es el que nos guía, amén. Solo el Espíritu Santo necesitamos, ahí no podemos decir amén. Ahí no podemos decir amén. ¿Qué tenemos que decir ahí? Que el Espíritu Santo nos guía, pero nosotros no podemos ser vagabundos, tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que estudiar y tenemos que orar. Porque hoy hay doctrinas centradas en el Espíritu Santo, que solo es Espíritu Santo guía y Espíritu Santo es el que da. Yo me dejo guiar por el Espíritu, no, el Espíritu me redarguye. Amén, gloria a Dios, el Espíritu Santo, porque creemos en la Santísima Trinidad. Pero hermanos, creo que eso es un poquito irresponsable y hasta una vagancia espiritual, porque no somos responsables y diligentes en estudiar la palabra del Señor, no leerla, estudiarla, escudriñarla, vivir una vida de oración y congregarnos. Es importante estar sujeto a una congregación de sana doctrina, donde hay hermanos mayores, donde hay pastores, donde nos guían, donde nosotros nos corregimos unos a otros, como dice la palabra de Dios. Y también hoy tenemos una peste, que son las redes sociales, la gente oyendo y buscando prédicas de todo, sin ningún criterio, sin ninguna discriminación, todo lo oyen, todo se lo comen. Entonces yo al menos tengo una forma de describirlo. Hay chatarra, que es como la comida, hamburguesas, papas fritas, todo eso que es malo. Pero hoy en día tenemos doctrinas que es basura, que es como el indigente que va y busca la basura teniendo en la mesa. Si me explico. Vamos a Efesios 4:14. Efesios 4:14. Leo para ustedes en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. O sea, no estamos fundamentados en la verdad, no nos hemos cimentado, porque tenemos que tener todos esos elementos: vida de oración, estudio de la palabra, oración, congregarse, estar unos con otros y seleccionar lo que vamos a escuchar. Yo recomiendo seleccionar para los más nuevitos unos 3, junto con el pastor y hermanos mayores, unos 3 predicadores que puedan escuchar. Y solo lo que le recomiendan, hágalo. No se ponga a oír todo lo que está en la red, eso es muy peligroso. Porque hay que tener el conocimiento, la capacidad, el conocimiento bíblico, aparte del discernimiento espíritu, que es importantísimo, pero no podemos decir que el espíritu es más importante que la palabra y la palabra más importante que el espíritu. Dios nos libre. La palabra es revelación por medio del Espíritu Santo, o sea, todo es integral, si nos explicamos. Voy aquí, sigo en la lectura. Por estratagemas de hombres, pues estrategias de hombres, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Emplean con astucia las artimañas del error. Nos está advirtiendo que van a haber artimañas, que va a haber astucia para engañarnos. Entonces, si la palabra de Dios nos previene, nos pone en un contexto de alerta, debemos de saberlo, porque la palabra lo dice. No es que te lo dice un hombre, no es que te lo dice una mujer, no es que te lo contó cualquier carnal, sino es que la palabra de Dios nos está advirtiendo que nos van a engañar y que van a haber corrientes de doctrina. Y dice el 15, sino que siguiendo la verdad en el amor crezcamos todos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Qué es la forma de seguirlo con Cristo? Como les estaba explicando.
Y hay hoy en día falsos apóstoles. ¿Por qué no vamos a, para que lo tengamos, según de Pedro? Según de Pedro, capítulo 2. Según de Pedro, capítulo 2. Según de Pedro, mientras buscamos según de Pedro, capítulo 2, yo amo mucho ese pasaje que leyó el siervo Jorge, de 3. Defender ardientemente con esta pasión lo que Dios nos ha dado, la verdad, que costó sangre. Leo para ustedes, según de Pedro 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán, ¿qué es introducir? Colocar, meter, poner adentro, encubiertamente, obviamente, solapadamente. Aquí vamos a explicar esto rápidamente. Herejías destructoras. Una herejía destructora, no pretendamos que venga una persona con un traje extraño, musulmán, o un Buda, o un cura con sotana, o un hindú, a darnos lecciones en la iglesia, porque nos vamos a parar, nos vamos a ir. ¿Dónde consiste el engaño? Lo hemos dicho en los primeros programas. El engaño que es peligroso es el que proviene de la verdad. Así es. Ese es el que es peligroso. Ok, para que el dinero falso circule, que es una peste que siempre ha existido y muchos nos hemos visto afectados en algún momento con un billete falso, eso nos ocurre porque el billete falso proviene de algo verdadero. Es una copia fiel o intenta ser fiel del billete verdadero. Y ahí es donde nos pueden engañar. Entonces, no puede haber algún engaño que no provenga de la verdad. Por eso es la apostasía, apostatar, salir del fundamento, abandonarlo. Pero el peligro de esta apostasía, que son los apóstatas de la fe, son apóstatas que abandonan el fundamento, pero se quedan ahí mintiendo. Ese es el peligro que hay. ¿Cómo se está diciendo esto, hermano? Bueno, vamos a esto, sigamos aquí. Recuerde que el pasaje comenzó con: hubo falsos profetas como el pueblo de Dios, como habrá ahora entre vosotros falsos maestros. Los tenemos que introducirán encubiertamente herejías. Herejías son mentiras. Herejía es torcer la verdad, una verdad torcida, y eso es peligrosísimo. Y hoy en día vemos, como les decía, esto es una plaga impresionante. Es como el mar, como un océano de mentiras, de engaños, al gusto del cliente. Y aún negarán al Señor que lo rescató. Si está hablando que aún negarán al Señor que lo rescató, está hablando gente que ha sido rescatada por el Señor Jesucristo, o sea, salvos. Este mensaje es para la iglesia. Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hay consecuencias, ¿no? Y muchos seguirán sus disoluciones, la causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia. Y el camino de la verdad es blasfemado, ya en ese mismo contexto la pregunta, el camino de la verdad es blasfemado porque donde ven unos que han convertido esto como una fuente de ganancia, como una piñata para sacar plata, a tal punto que las iglesias verdaderas están sufriendo mucho. En Estados Unidos dice un informe que se cierran 4.000 iglesias al año en promedio. En Europa se cierran 200, en Italia. O sea, en Sudamérica se están cerrando, porque los pastores están muriendo de hambre. Porque está el extremo que dan todo, los bolsean. Y está el extremo que no le dan nada al siervo de Dios. Entonces se ha perdido el equilibrio. Pero, y termino con el 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros. O sea, todos los engañados somos una mercancía. Oseas 4.6. Oseas 4.6 para iniciar a contestar la pregunta. Mira, se abrió de una vez. Dios es bueno. Sin volver a ver, Oseas 4.6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No podemos estar ahí en la iglesia del Señor Jesucristo y desechar las escrituras, desechar la verdad y no escudriñar y no leerlas. Muchas personas de estas que tienen 10 años en la iglesia, y me consta a mí, cuando el predicador dice, vamos a Mateo, yo pongo ejemplo un varón que lo tenían de líder en la iglesia, una iglesia que yo iba hace algunos años, un hombre de muy buen corazón, generoso, una persona que yo llegué a apreciar mucho y lo aprecio. Esta persona era muy generoso y lo pusieron de líder.
Y cuando estaba el predicador solicitando la cita de Mateo, él empezó desde Génesis a buscar. No sabía ni dónde estaba Mateo. Nosotros somos víctimas, presas fácil por la ignorancia. Es muy peligrosa. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé de sacerdocio. Hay un peligro muy grande, desechar el conocimiento. Hay una responsabilidad implícita con la gente que tiene mucho tiempo en la iglesia del Señor Jesucristo y que no puede discernir, porque hay dos formas de discernir. Bueno, yo voy a hablar de dos formas de discernir ahorita. Se puede discernir por el conocimiento de la palabra y se puede discernir por el Espíritu Santo. Amén. Yo te desecharé del sacerdocio y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto es una tremenda consecuencia. Somos desechados, se olvidan de nuestra familia, porque hemos desechado la ley de Dios, la palabra de Dios. No nos ha interesado. Esta pregunta lleva a otros tópicos, pero quiero que participemos todos y les cedo a mi hermano Santos, que está aquí a mi lado, para seguir en el contexto de esta respuesta. Claro, hermano, me gustaría que fuéramos a Mateo 24:24. Esto es muy importante. Para saber distinguir esto en nuestra iglesia, dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Aquí hay algo importante, amados hermanos. Esto no quiere decir que un apóstol falso vendrá diciendo yo soy Cristo. La palabra Cristo significa ungido. Son personas que van a decir que tienen unción. Ahora dice que harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. ¿Cómo podemos darnos cuenta si en nuestra iglesia había un pastor 10, 15 años y ahora es apóstol? Debemos analizar los frutos y qué es el mensaje que está predicando hoy en día. Hermanos, no sé si ustedes han notado, pero por lo general, cuando alguien se mete al apostolado, viene acompañado de un espíritu de prepotencia, de arrogancia. Y el que antes usted iba a saludar, ahora no se me acerque. Si usted llegaba, pastor fulanito, apóstol. Y usted empieza a ver cambios en lo que predica. Ahora se empiezan a enfocar más en el dinero. Empiezan a enfocarse más en otras cosas. Y esto es importante, hermanos. No nos dejemos llevar por las señales y milagros. Eso no es prueba de que una persona sigue en la verdad. Porque dice la palabra de Dios, si me pueden ayudar con el pasaje, que dice que en aquel tiempo se presentarán algunos diciendo: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Ok, sí, Mateo. Ajá. Correcto. Ajá. Es más, si me lo pueden ayudar a leer, hermano. Hermano, Giovanni, Mateo 7:21, si está amable. O llamados 7:21. Dice así la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén, muchas gracias, mi hermano. Entonces podemos ver que esto no es algo que garantice. Los dones son irrevocables. Muchas veces algunos apóstoles siguen trabajando en dones que en una vez, cuando le sirvieron a Dios, les fueron dados. Los dones son irrevocables, dice la palabra de Dios. Pero entonces Dios nos manda aquí, dice que por sus frutos los conoceréis. Es por los frutos. Debemos observar ciertas actitudes. Por ejemplo, hoy vemos apóstoles que le dan vuelta a las esposas, andan con muchachas de la congregación. Entonces, ¿eso es un fruto de un apóstol verdadero? Creo que no. Hoy vemos cómo se enfocan tanto en el dinero, en la prosperidad. Voy a poner un ejemplo. Trabajé con un apóstol de una de las iglesias más grandes del país, y íbamos a campañas y todo,
Pero después de que íbamos en el carro, íbamos gozándonos, íbamos. Y decían, mira, hasta los anillos les quitamos. Entonces, ¿eso qué muestra? Avaricia. Entonces, usted tiene que empezar a observar y qué predicadores recomienda. Porque dependiendo de los predicadores, ahí usted es donde se va a dar cuenta. Otra señal de los apostolados es que hoy en día ya no quieren predicar arrebatamiento, no quieren predicar infierno. Y vemos hoy en día que solo predican el famoso Kingdom Now, el reino ahora, que es algo muy importante. Dominionismo. Dominionismo, correcto. De hecho, antes de regresar con esto, me gustaría que mi hermano Jason nos hiciera un aporte sobre esto. Muchas gracias, hermanos santos y estimados hermanos y hermanas. Les quiero hablar un poco sobre lo que es la doctrina del dominionismo, Kingdom Now o reino ahora. Quiero brevemente compartir un poco para que me puedan comprender de dónde nace esta doctrina, que muchos no la conocen, pero siguen sus prácticas. Se está enseñando en la gran mayoría de iglesias a nivel mundial en el cuerpo de Cristo, y es una doctrina que está causando un daño a la fe cristiana. Esta doctrina del dominionismo, el Kingdom Now, el reino ahora, para hacerlo más simple, nace a mediados de la década de los 80 en los Estados Unidos, principalmente por movimiento carismático, protestante o el neopentecostalismo. ¿Qué es la base principal de esta doctrina? Enseña que Dios perdió el control del mundo, que Satanás le arrebató, se puede decir, el mundo cuando Adán y Eva pecaron. Desde ese entonces esta doctrina enseña que Dios está tratando de restablecer el mundo por medio de un gran avivamiento compuesto por muchos neoapóstoles y profetas, principalmente de la doctrina de la prosperidad, y que abrazan fuertemente y están enseñando esta doctrina a través de los gobiernos, las leyes, poderes e instituciones. Serían traídas bajo la autoridad de Dios. Esta teoría en sí engaña a los creyentes cristianos, diciéndoles que toda la autoridad en el cielo y en la tierra tienen el poder de desatarla y obtenerla, ¿verdad? Entre ellos, por ejemplo, nace lo que es la confesión positiva. Yo declaro, yo decreto, yo establezco. Esta doctrina está firmemente relacionada con el Estado-Iglesia. O sea, esta doctrina enseña que el Estado y la Iglesia tienen que estar unidos para poder llevar a cabo una misión. ¿Cuál es la misión? La misión de esta doctrina es que, número uno, niegan el rapto, el arrebatamiento, y dicen que hay que establecer el reino de Dios aquí en la tierra, que hay que preparar este mundo para que pueda venir nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la naturaleza de esta, bajo el tema de esta, ellos se basan de que tenemos la naturaleza de Cristo. Esto nos hace tener la potestad, ellos dicen así, ellos enseñan así: tenemos la naturaleza de Cristo y esto nos hace tener la potestad de arrebatar, establecer decretos sobre territorios, o sea, decretar, y por medio de sus palabras de confesión positiva, arrebatar todo nuestro medio, territorios, poblaciones, reinos, naciones. Y quiero invitarlos brevemente, si podemos compartir Isaías 55, 6, 8. Sí, Isaías 55 del versículo 6 al 8. Se los comparto. Dice así: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Aquí este versículo nos dice que hay que buscar la presencia de Dios. Sin embargo, esta doctrina, ¿verdad? Dice, ¿qué nos indica aquí Isaías 55, 6 al 8? ¿Qué? Tenemos que buscar la presencia de Dios para obtener
estar preparados para cuando el Señor Jesucristo venga por su novia, por su iglesia. Mas esta doctrina dice que no, que hay que preparar este mundo, a pesar de las fuertes religiones que gobiernan, como los musulmanes, sabemos que es enemiga del cristianismo. Entonces, para Dios sabemos que no es imposible, sin embargo, ya está establecido de que por medio del rapto Él vendrá por su pueblo y luego en la segunda venida por Israel. Compartirles un poco más sobre esta doctrina. ¿Cuál es en sí el enfoque principal de la doctrina del dominialismo, el Kingdom Now, el reino ahora? La doctrina del reino ahora niega completamente el arrebatamiento, enseña que Jesucristo no puede venir por su pueblo, por la iglesia, la novia de Cristo, hasta que preparemos el mundo para su regreso. O sea, el mundo entero tiene que estar convertido completamente y entregado a Cristo, sin mancha ni pecado. Todo el mundo entero, será entregado a Jesucristo. En otras palabras, hermano Jason, esto quiere decir que no puede haber arrebatamiento, entonces, a ver si estoy entendiendo lo que ellos enseñan, hasta que ellos no conquisten los poderes políticos. Exacto, mi hermano Santos. Ellos tienen que conquistar el mundo entero, tanto la nación, el reino, y como lo mencioné anteriormente, por eso es que es una doctrina que es iglesia-estado. Quieren meterse en el estado. Vemos hoy en día ministros relacionados, fuertemente metidos en la política, alcanzando desde ser primer ministros, presidentes, diputados, ministros. Correcto. Porque en eso hay un objetivo, hay una misión que ellos abarcan por cumplir. Correcto. Tener la potestad en sí del Estado y por ende, según ellos, meterlo a Dios. Porque escuchándolos, ellos citan, hermano Jason, que tiene la explicación de esto, ellos explican que hay que tomar las posiciones en la sociedad y políticamente para que la iglesia tenga presencia y tenga poder. Exacto. Lo que pasa es que, ¿qué hacemos con San Juan 18:36? Mi reino no es de este mundo, que mi reino no es de acá. O sea, el reino de nuestro Señor Jesucristo es espiritual. No es un reino físico, no es un reino terrenal. Por lo tanto, ahí está un gran error, porque están confundiendo el papel del milenio, de lo que va a pasar en el milenio, y lo están trayendo acá. Entonces, quieren implantar un reino y no hay rey. Correcto, hermano. ¿Quién es el rey de este reino? Ese es el problema. O sea, todo reino debe tener un rey. Entonces dicen, vamos a hacer políticas. Ahora, quiero hacer una aclaración, un paréntesis con esto. No vamos a mandar al infierno a un cristiano que está en política. Vamos a tener ese cuidado. No. Lo que no estamos de acuerdo es que un pastor que tiene un sacerdocio ministerial abandone el llamado, que es irrevocable, y diga, ok, voy de vacaciones 4 años porque voy a ir a servirle en política o en la asamblea, como ha pasado en nuestro país, con resultados nefastos porque se han vendido en situaciones cuestionadas. Entonces, no podemos dejar un llamado de Dios, si Dios nos llama al ministerio, cualquier ministerio que tengamos, para ir a politizar. Si hay un cristiano que está en la banquita, que se ha estudiado, que es un hombre preparado y se fue a política y tiene buena conciencia y principios cristocéntricos, no hay ningún problema. El problema es que no tiene que tener ese enfoque, que tenemos que tener dominio. Porque imagínense en la asamblea de nuestro país, aquí llegaron a meter 13 diputados y al final no hicieron nada con la igualdad de género, con toda esta descomposición social, con el aborto, aprobación del aborto. O sea, ¿qué se hicieron? Ese día ni siquiera llegaron porque estaban en una convención. Dijeron que estaban en una convención, una reunión que ya estaba planeada y no llegaron a votar. Lo más lamentable es que el presidente de la asamblea era cristiano y fue el que les apoyó esto. No estorbó. Entonces, al final, para que retome el siervo, el gobierno de Cristo es peligrosísimo porque esto no es bíblico, no es doctrina sana, es una doctrina peligrosa de la prosperidad, es un engaño. Amén, hermano Randall, como usted lo mencionó y lo aclaró, igual lo quiero recalcar, no estamos condenando ni atacando de que un ministro, un pastor, si se metió en política, pues tendrá sus razones. No es conveniente a nivel bíblico, ya si un creyente ha tenido su preparación y pues sirve en la función pública, pues amén por eso. Pero alguien que tenga a cargo un remanente, un ministerio, sinceramente no debería estar mezclado en la política. Volviendo al tema, bueno,
con respecto a la doctrina del Kingdom Now, como lo mencioné, ellos quieren preparar el mundo, la humanidad, todos los poderes, para que Cristo venga a instaurar su reino a la tierra. Ok, esta doctrina enseña que no existe como tal el arrebatamiento, como lo mencioné. Quiero compartir, por favor, Mateo 24, del capítulo 40 al 42. Si gusta lo puedo leer, que lo tengo aquí a mano. Amén. Gracias. 40. 42. No, Mateo 24, sí, Del 40 al 40, 42. Dice así: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Amén. Aquí la palabra del Señor indica claramente parte de ese gran acontecimiento, ese gran anhelo que la iglesia de Cristo está esperando, ¿verdad? Entendemos que el contexto de la palabra misterio en el Nuevo Testamento tiene que ver más bien con develo o revelación. Revelación. O sea, que está revelado, no hay secreto. Porque el secreto, como les decíamos en el programa anterior, un secreto es el día y la hora. Nadie lo sabe. Eso es un secreto y punto. Pero un misterio, porque está el misterio de la piedad. En 1 Timoteo 3 tenemos el misterio de la piedad. Tenemos el misterio de la iniquidad. Ya están revelados. Son temas muy ricos, muy vastos para hablar. Pero con eso queremos dejar palpado que este misterio ha sido revelado. Gloria a Dios. Importante, hermano Randall, ¿por qué venimos tocando ese tema? Porque la pregunta es cómo podemos reconocer por los frutos. Esto es muy importante. Es necesario fundamentar que era el Kingdom Now, que diga el arrebatamiento, porque hermano, si usted busca en internet qué es la doctrina principal de la nueva reforma apostólica y profética, así se llama, cuando en el 2001 empezó a ser establecido lo de los apóstoles y profetas por un hombre de Estados Unidos que fue el primero en nombrarse apóstol y empezar a cobrar una membresía para que sean parte del apostolado de él. Entonces, usted encuentra en internet, usted encuentra en libros de estudio que la principal doctrina es el reino ahora. Y el reino ahora niega entonces el arrebatamiento. Ahora, muchos nos van a decir: no, hermanos, es que ustedes están locos. Ustedes no tienen amor, ustedes juzgan y es malo juzgar. Pero yo quiero decirles algo, vamos, como decía el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:1. Hermanos, aquí no estamos juzgando, estamos con amor. Pero bíblicamente, hermanos, 2 Corintios 11:1 decía el apóstol Pablo estas palabras que queremos hacer eco de nosotros en este momento. Ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para que presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que hemos os predicado, o si recibieres otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio, el que habéis aceptado, bien lo toleraréis. Entonces estamos haciendo esto, hermano, porque queremos hablar la verdad. Pero ahora yo tengo una pregunta, Pastor Olman. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando un pastor, simplemente porque escucha esto, se mete en lo de apóstol, pero sin tener idea de lo que se enseña? Él se llama apóstol, pero él sigue creyendo en el arrebatamiento, sigue predicando sana doctrina o sigue predicando en el infierno. Bueno, ¿qué sucede aquí? mi hermano, aquí hay una situación, yo no he hablado mucho porque he venido hilando. Este es todo un plan estratégico, y es un plan estratégico que viene de los mismos infiernos. ¿Con qué finalidad ha surgido todas estas cosas y movimiento en este tiempo? Jesús dijo: y cuando vuelva el Hijo del Hombre, hallará fe. En una versión que yo le dice: y cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿alguno querrá buscar a Dios? Oiga, mucha gente hay en el mundo ahora que no quiere saber nada de Cristo a consecuencia de estas situaciones. Hay mucha gente que no quiere saber nada de un evangelio real porque le gusta vivir en la fantasía que le han predicado. Es un plan estratégico, y les voy a decir una cosa:
espero no estar errado en lo que les voy a decir, pero todas estas situaciones que están sucediendo es para acomodar un mundo para que se adapte a una religión que va a venir y que es la que va a gobernar a esta humanidad. Entonces, ¿qué es? Bueno, ya yo sé, por ahí hay una iglesia, bueno, o una congregación que está preparándose, y hablo de la congregación más grande que hay en este mundo, en este momento, preparándose para abrirse en el 2023, para tener una apertura donde usted va a llegar a la iglesia y le va a decir, perdone que lo tome como ejemplo, hermano Jason, sí, el hermano Jason está con nosotros, acompañándonos, sí. Hermano, y usted, no, yo vengo aquí porque yo, no sé qué le voy a decir, yo soy ladrón, por decirle algo, y tengo ese problema que robo. Entonces le van a decir, hermano, no se preocupe, eso es una debilidad, es parte de su naturaleza carnal. Tranquilo, no se preocupe, usted sea fiel nada más, sea fiel. Entonces, ¿qué está haciendo todo este plan estratégico de alejar al hombre de la verdad? Ahora, ¿qué sucede con esto de los apóstoles? Bueno, la primera es que tendríamos que poner un marco con una medida, con una figura de lo que la Biblia describe como apóstol. Porque el problema es que ahora, y yo le decía al hermano Jorge, me preocupa mucho porque cualquier persona que da una opinión, una consejería, ya le dicen pastor. Ya cualquiera puede ser pastor, hermano. Cualquiera que oró por alguien, César, no, ya es apóstol. Y peor todavía es cuando llegan y dicen, es que Dios me dijo, Dios en un sueño me habló, Dios en el sueño se me reveló que yo soy llamado al apostolado. Oiga, y Jorgito una vez nos dio un estudio del apóstol, y hay cosas que no encajan. Primero, tiene que haber sido testigo de la resurrección de Cristo. Correcto. ¿Cuál? Correcto. ¿Cuál? El requisito imposible. Ya ahí Ya partimos el ayote por la mitad, como se dice. Hermano, disculpe, pero si fuera así, mi hermano Randall y yo seríamos apóstoles que hemos tenido experiencia con la muerte y el Señor nos ha regresado a vida. Si fuera el caso, pero no es así. Ahora, una cosa, yo siempre lo he dicho, aquí hay que partir el ayotico bien partido. Una cosa es que yo tenga una responsabilidad donde Dios desarrolla en mi persona alguna de los atributos apostólicos, como es sembrar iglesias, que eso lo hacía un apóstol, era un sembrador de iglesias, pero no debo llamar apóstol. ¿Por qué? Porque ya ese ciclo se cerró, y se cerró con Pablo, y Pablo fue el que selló el último. Como abortivo, dice él, como último fui. Hermano, Giovanni, en Efesios 2:20 nos deja muy claro la función de esos apóstoles. Okay. Porque están los requisitos. El requisito y los 9 dones. Miren, si aquí hubiera un apóstol genuino, no hubieran emisoras mentirosas, no hubieran televisoras ladronas, no hubiera tanto engañador, porque esto estaría prendido en fuego, porque sería un hombre lleno del Espíritu Santo predicando la verdad a diestra y siniestra. Pero obviamente no tenemos un apóstol de las características de los apóstoles de las Sagradas Escrituras. Efesios 2:20. Ok, y dése cuenta que ahora es si gusta, asunto. se los comparto. Ajá, dígame usted nomás. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Amén. Jesucristo mismo. Amén. Es lo que está aquí hablando claramente. ¿Verdad? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Está hablando los profetas bíblicos, los ministerios proféticos, no los dones proféticos, sino para los que creemos en los dones, sino del ministerio profético, que es esta palabra revelada. Y los apóstoles que él dejó, para quedar claro, y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Él fue el que la fundó, nos fundó como... Él la fundó, dejó esos 12 apóstoles para edificar, ya fundó, está el fundamento. El cimiento es tan importante que los que conocemos de construcción, la analogía que pone la palabra de Dios es una base, chorrear la viga de concreto, el con cimiento, aquella maña, el cimiento como tal es lo que va a sostener la obra, sostener la estructura, es la fuerza. Eso es Cristo. Es el fundamento. Correcto. Y ya
¿verdad? Por Ese algo, fundamento. perdón, hermano Randall, se llama la placa fundación también. Sí, la placa fundación, tiene razón. Él es el Él es caballero el es ingeniero. él es arquitecto. Ah. ¿verdad? Está edificados en el fundamento, profetas, ¿verdad? Y profetas, la principal piedra del ángulo Jesucristo. O sea, vamos a edificar, pero ya el fundamento está. Ya no hay otro fundamento, ya está ahí. Ya está. Y ahí eso nos lleva a la respuesta que había que terminar de cómo hacemos cuando una persona Para o sea, reconocerlo. reconocer, vamos a Mateo 15. Hermano, y una pregunta entonces. Bien, bien. Cuando dice que entonces edificado sobre la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. Entonces cuando un apóstol en una iglesia viene y nombra a sus 12 líderes, porque por lo general la mayoría de apóstoles empiezan a nombrar otros pastores. Ejemplos que he escuchado: pastor Augieres, pastor de encuentros, pastor Ajá. de la música, Ajá. pastor de matrimonio, alabanza. pastor de alabanza. Entonces esto es importante, porque entonces quiere decir que este apóstol se está haciendo llamar al mismo Cristo, lo que lo volvería un anticristo. Claro, Ajá. porque hay que tener claro en esto. O sea, el hecho que yo estudie y que yo sepa no me hace pastor. No. Y mucho menos que un apóstol autonombrado Ujú. se nombre pastores. Yo sí creo que hay que estudiarse y preparar, es muy Correcto. importante. Estamos ¿verdad? de acuerdo ahí. Para todo. Ve aquí que lo que estamos haciendo con la preparación edificando. Pero yo no me voy a preparar para ser pastor si no tengo el llamado. Si no he sido llamado a ser pastor, puedo sacar 5 doctorados que no voy a ejercer porque no está la cobertura del Espíritu Santo para un sacerdocio ministerial sobre mi persona. Es que eso es lo importante. Lo importante no es lo que Randall diga de Randall. Lo importante es lo que el Señor testifique de Randall. Amén. Amén. ¿Entiende? Y- Porque dice que ellos salían, predicaban el evangelio y se daban señales y prodigios que eran lo que los respaldaban de que habían sido enviados por el Señor. Pero Ah, esas señales, como dice Marcos 17, 16, le seguían a los que a los que servían a Cristo. Es correcto, Entonces, que estas fueron señales enviados. nos seguían. Hay que entender Ah, que ah, las señales nos siguen. No buscarlo. No buscarlas Ajá. ni seguirlas porque hay un gran error. Ajá. Ve aquí Mateo 15, 15, 20. Vamos a ver dónde era. Mateo 7, 15, creo que era, perdón. Estoy acordando. Mateo 7, 15. Oiga, y ahora usted ve que un varón es pastor y al tiempo ya es apóstol Sí. y, su y su Hermanos, esposa es la sí, pastora. perdón, es que así brevemente el título apóstol ha sido tergiversado, sabemos bien. 7, Si nos 15. vamos, sabemos que apostelos quiere decir enviado, un Enviado, mensajero. nada más. Ahí vamos ahorita. Lo quieren interpretar como si alguien más grande, alguien ya de peso, alguien... Sí, lo que pasa es que se ha vuelto como... Le han puesto un una jerarquía. Un título, desgraciadamente, como de orgullo o soberbio para estar encima de los demás. Pero suficiente peso tenemos con el siervo. Están No seremos vi- siervos. está viviendo, oiga, ellos están viviendo, y ojalá que lo escuchen bien, están viviendo de las glorias de otros que realmente fueron llamados. Sí, a- amén. Es impresionante, Están viviendo de la claro, gloria de ellos. De las rentas de eso. Correcto. Y de un peaje que están cobrando cuando ya ha sido pagada una cruz. Así es. Porque ellos, hermanos, que buscan su propia gloria. Y dice la palabra, el quien su propia gloria busca, su propia gloria trae, ¿verdad? Tenemos que dejar claro esto, como estábamos exponiendo, sobre el juzgar o no juzgar, es anacrinamente. Entonces tenemos toda la voluntad. La palabra de Dios no se contradice. Yo sé que ahorita van a brincar unos ahí. Ah, pero no leyeron Mateo 7.1, donde dice no juzguéis. Pero ahí dice el verbo crino. Está hablando del verbo crino. Y dice que, hipócrita, cuando tengas una tuca, ¿cómo te vas a fiar en la viga del hermano? Porque tu pecado es más grande. Como una persona que critica a un hermano porque le ve las piernas a una hermana y solo vérselas, y el que lo está criticando es adicto a la pornografía. Entonces es inmoral que lo señale. Hay que tener mucho cuidado para entender la palabra. Ese no se contradice. Vamos a leer este pasaje para contextualizar. Quiero que quedemos claros de que nosotros hoy tenemos la intención de mostrar tanto el mensajero como el mensaje falso. Cómo es falsas doctrinas y falsos siervos de Dios, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos líderes. Entonces, tenemos que nosotros enfocar bien y develar lo que es un falso maestro y lo que es una falsa doctrina, lo que es un falso mensaje y un falso mensajero. Leo para ustedes, así dice la palabra en 2 Corintios 11:13.
porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Son obreros fraudulentos, son apóstoles fraudulentos, se disfrazan, pero no son. Y no es maravilla, no, porque el mismo Satanás se disfraza como ministros de justicia. O sea, es un disfraz de justicia, pero no son. ¿Por qué? Porque por su fruto los conoceréis. No podemos nosotros seguir un hombre por un título. Al hombre se le sigue, pues a Cristo, por los frutos. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es de extrañar si también sus ministros, los ministros de Satanás, estamos claros, como ministros de justicia, cuyo fin son conforme a sus obras. Con esto, hermanos, hacemos finalizamos, no sin antes bendecir al hermano Olman Giovanni, Amén. que está celebrando, ¿cuántos años, hermano? 67, ¿verdad que le digo 67, cómo es está una rollo? bendición de Dios, ¿verdad? De ser 67 y tener la verdad clara en su vida. Amén. Ese es el mejor regalo que puede tener. Amén. Para lo cual yo le vamos a pedir al hermano Santos, ¿verdad? Que nos dirija una oración, pero que bendiga a este siervo. Dentro de la oración, ¿verdad, hermanos? Si es posible. Y que los oyentes sepan que les amamos y que esto no es contra nadie, sino es a favor de la cruz, a favor de usted, a favor de la verdad. Buscamos estar en la razón, amados hermanos. Padre Celestial, Sí, en sí. el nombre poderoso de Gracias. Jesús estamos en esta hora, Señor. Gracias. Primero que nada, amados hermanos, venimos poniéndolos, Señor, a estos amados hermanos en tus manos que nos escuchan. Sí, Padre. Señor, así En como nombre te de plació Jesús. sacarme a mí de la apostasía, y hoy Aleluya. quieres sacar a algunos de los Sí, que nos Dios. oyen, Sí, nosotros solamente podemos hablar, pero tu Espíritu Santo es el que toca los corazones. Operas. Te Gracias. pedimos en el nombre de Jesús que estés tocando las vidas, Sí, que Señor. esté abriendo los ojos Sí, y sobre Señor. todo que esta palabra sea Sí, edificación. Señor, en el nombre Y en de esta hora tenemos dando las gracias por Gracias. permitirnos estar aquí con nuestro Sí. hermano Olman Giovanni, que Sí, hoy sí, este Señor. pastor de Dios está Oramos por orgulloso, eso, feliz y en nombre de contento Sí, de Señor. cumplir Bendecimos en el nombre de 67 años, Sí, Señor. Dios, es una Es bendición una de Dios. bendición en nuestro Gracias. grupo, Ya es un llegó ahí. hermano en Cristo que amamos y Gracias. apreciamos. En el nombre de Te Jesús. pedimos, Señor, que los llenes Sí, cada día más de tu presencia, Gracias, de tu Señor. conocimiento, dale salud y que cumpla muchos años más Gracias, al lado de sus seres Jesús. queridos. Aleluya. En el nombre de Jesús. Jesús. Gracias. Amén. Gracias. Gracias, amados. En verdad, oiga, yo lo voy a decir así. Es un año menos para llegar donde el Señor. Amén. Aleluya. Un Y un año año más de Y misericordia. un año más de misericordia sobre la tierra de los vivientes. Aleluya. Amén, así es. Buenas, hermanos, buenas tardes. Dios les bendiga. Nos Dios les vemos en la bendiga, próxima. hermanos. Amén. Bendiciones.